Hola, mi nombre es Ángela del Rodríguez Fortis, estudiante en Microbiología 1. El día de hoy voy a hablar sobre la micología, pues que la micología no es nada más que la ciencia que se encarga del estudio de los hongos. Esta ciencia nos ha permitido identificar cerca de 80.000 especies de hongos, de las cuales menos de 400 presentan importancia médica. De este grupo, menos de 50 hongos son encargados de producir cerca del 90% de la micosis en el ser humano. Pues, ¿qué son los hongos? Los hongos son organismos unicelulares o pluricelulares que se desarrollan a una temperatura de entre 28 a 37 grados centígrados. Evidentemente pertenecen al reino fungi. Presentan una pared celular de quitina y su reproducción puede ser tanto sexual como asexual. Pues bien, los hongos presentan unas características muy importantes que son quimiotróficas. Eso quiere decir que presentan enzimas que permiten degradar sustancias, sustratos orgánicos para utilizarlos para su nutrición, y a su vez la mayoría de los órganos son aerobios estrictos o facultativos. Puede presentar uno o varios núcleos como el mismo. Dentro de su morfología, pues el tallo de los hongos está formado por una sucesión de células filamentosas que se dirigen a cualquier dirección. Estas son llamadas las hifas. El conjunto de estas hifas forman lo que son los micelios. Bien, ahora las hifas presentan un protoplasma, ¿verdad? Entonces dicho protoplasma puede ser interrumpido por un tabique transversal. Este tabique transversal forma lo que son los septos. Entonces, estos septos permiten identificar entre una hifa septada y una hifa no septada. Pero existen otros tipos de hifas, los cuales les menciono estas de aquí que son importantes. Aquí es como se observa en el microscopio. Bien, dentro de su proliferación y cultivo, el agar más común es el agar de Saburaud, que contiene glucosa y petona modificada a pH de 7.0. Existen otros, sin embargo, este es el más común. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de hongos. Pues empezar por los filamentosos. Los filamentosos son pluricelulares constituidos por una sucesión de hifas que crecen por elongación del segmento apical. Aquí les traigo un ejemplo que es el hongo Aspergillus. Estos filamentosos se van a dividir a su vez en superiores e inferiores. Los superiores los vamos a diferenciar en dos, en dermatiáceos o hialinos. Se diferencian de acuerdo a su color, que es característico si producen o no producen melanina. Si producen melanina serán hialinos de color como blanco transparente, y si no serán dermatiosos como color grisáceo oscuro. Los hongos inferiores se diferencian de los superiores debido a que sus hifas son más anchas y muy poco septadas. Aquí se puede ver la diferencia. Bien, los hongos filamentosos a su vez crean dos grupos, que son los mohos y las setas. Ambos se pueden ver a simple vista. Los hongos mohos se caracterizan porque sus hifas se encuentran entremezcladas, muy dispersas, nada ordenadas. Y cuando los micelios crecen a la superficie, se pueden identificar por medio de una forma algo nodosa, que es lo que nosotros observamos en los alimentos que están pasados. En cambio, las setas, a diferencia de los mohos, tienen una organización son más organizadas y sus estructuras son más compactas y complejas. Se les dice también sus estructuras son tálitas. De aquí sus hifas, sus micelios crecen hasta la superficie. Por eso es que estas setas siempre vamos a encontrar a nivel del suelo. Los otros dos tipos de hongos son los levaduriformes y los dimórficos. Los hongos levaduriformes son hongos unicelulares constituidos por células redondas u ovales que tienen un diámetro de entre 4 a 6 unidades de micras. Ejemplo, el hongo Malassezia sp. Dentro de los hongos dimórficos son los más importantes en el tema médico debido a que son los patógenos para el ser humano. Tenemos, por ejemplo, el hongo Blastomyces dermatitis. ¿Qué tiene interesante este hongo? Es que primero su forma normal es forma filamentosa, un hongo filamentoso. Sin embargo, cambia su forma, por eso son dimórficos, a forma de levadura. Esto lo hace ya cuando está en su forma parasitaria, cuando es patógeno. Dentro de su clasificación tenemos 4 filos, los cuales se dividen los hongos. Vamos a empezar por el Chytridiomycota. Este de aquí se caracteriza porque sus células son flageladas y generalmente se encuentran en ambientes acuáticos, muy pocas veces en la tierra. Tenemos también el filo Zygomycota, un ejemplo es el Rhizopus. Tenemos el filo Ascomycota, que es el más común de todos, y puede tener su reproducción sexual o asexual. Un claro ejemplo es el hongo Candida albicans. Tenemos también el último filo, que es el Basidiomycota. Un claro ejemplo es el Cryptococcus neoformans. Estos de aquí pueden causar micosis en el ser humano, de los cuales hablaré más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las
subcosis. Obviamente es una enfermedad infecciosa causada por los hongos. Esta se puede dar por por varios motivos. Uno, por la inhalación de las esporas o los conidios de los hongos, por inoculación traumática o por contacto directo. Cuando hacen eso, cuando ocurre eso, llega al organismo y produce la micosis, que puede ser superficial, cutánea, subcutánea, endémica u oportunista, independiente también del tipo de hongo. Entonces vamos a hablar sobre las micosis superficiales. Estas son lesiones que afectan el nivel córneo de la piel y se caracterizan por la presencia de máculas o manchas negras. Ejemplos tenemos la pityriasis versicolor y la tiña negra. La pityriasis versicolor causada por el hongo Malassezia globosa, Malassezia globosa, y la tiña negra por el hongo Ortea exophylla, que se caracteriza por esta mancha o mácula a nivel de la zona palmar. Tenemos también la piedra, que se presenta en forma de nódulo en las hebras de cabello y es causada por el hongo Piedrahia urtei. Tenemos también lo que son las micosis cutáneas. Estas son causadas generalmente por los hongos dermatofitos, de los cuales hay cerca de 40 especies, pero 3 son principales. Las dermatofitosis causadas por estos hongos constituyen algunas de las infecciones más prevalentes en todo el mundo. Una clásica muy común es la onicomicosis, que es lo que caracteriza es la coloración de la uña a un tono amarillento y la vuelve muy frágil y quebradiza. Tenemos también el pie de atleta, que se caracteriza por la afección a nivel de los espacios intermediarios del pie y de la zona plantar. Esta puede causar por las especies de Trichophyton robum o Trichophyton metagrophytes o el hongo Epidermophyton flocosum. Tenemos ahora las micosis subcutáneas. Los hongos que causan estas micosis generalmente se encuentran en las tierras o en la vegetación. Las lesiones de este tipo se tornan granulomatosas y se expanden poco a poco desde el punto de implantación. Tenemos un ejemplo, la cromoblastomicosis, que puede ser causada por hongo Phyalophera verrucosa. Podemos ver aquí claramente la lesión. Puede ser causada por otros hongos, sin embargo, este es un ejemplo. Tenemos la esporotricosis, que es causada por el hongo Spotrix schenki, que generalmente se presenta en las extremidades, pero bueno, se puede ver en otros lados. Tenemos ahora las micosis endémicas, generalmente ocurren en países tropicales. Claro ejemplo, tenemos la histoplasmosis y la blastomicosis. La histoplasmosis es una enfermedad interesante causada por Histoplasma capsulatum, que en un principio puede llegar a ser simplemente asintomática y que años después, cuando produce la enfermedad, puede llegar a causar una histoplasmosis pulmonar que se parece a un cuadro de un efisema. Aquí vemos las lesiones cutáneas y una imagen radiográfica de la lesión en el nivel pulmonar. Ahora, la blastomicosis es causada por el hongo Blastomasis dermatitis, que como les había mencionado es un hongo dimórfico. Este de aquí afecta también a los pulmones y como podemos ver, estas son las lesiones cutáneas. Tenemos ahora las lesiones oportunistas, que son le dan interés médico debido a que estas ocurren generalmente en sujetos inmunodeprimidos, como pacientes con VIH, etc. Tenemos la candidosis. Esta enfermedad se observa mediante lo que es la forma de unos algodoncillos que se presentan a nivel del paladar, de la lengua, bueno, también la orofaringe, causada por el hongo Candida albicans. Este hongo en cultivos o en tejidos, cuando prolifera, forma levaduras de forma ovoides o también se forman pseudohifas cuando las yemas siguen creciendo. Tenemos otro ejemplo de micosis oportunista, que es la aspergillosis, que es el conjunto de las micosis causada por el género Aspergillus. Esta ocurre por la inhalación de los conidios que ingresan a la vía aérea, y una vez que ingresan a la vía aérea, estos pueden sobrevivir aquí y proliferar. Una vez que hacen esto, invaden todo lo que es el árbol bronquial, pero sin afectar lo que es el parénquima pulmonar. Aquí vemos una imagen, radiografía. Bueno, el tratamiento para la micosis puede variar. Puede empezar con antifúngicos como el ketoconazol, fluconazol, miconazol, clotrimazol, entre otros. Esta es en presentación de tableta, o también soluciones inyectables como la anfotericina B en diversos derivados de soles, equinocandinas y flucitocina. Sin embargo, este tratamiento antifúngico no es el único, o sea, depende también del tipo de micosis, llegando a utilizar inclusive la quimioterapia o la amputación de la zona afectada.
Bien, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias.